Voy a empezar por compartirles que estoy convencido que los números son de ayuda y que responden muchas cosas, pero no responden todo en la vida. Y que está bien hacer números, pero que hay cosas que no las vamos a resolver con estadísticas ni con fórmula matemática. Una de ellas, que por más que he batallado intentando encontrar respuesta, es el por qué algunos padres piadosos tienen tan malos hijos. Y el extremo opuesto, ¿por qué algunos padres impíos terminan teniendo tan buenos hijos? Sé que lo primero que se viene a nuestra mente es que aquellos que tienen malos hijos es porque han sido buenos padres. Los que tienen malos hijos es porque han sido malos papás. Pero no se equivoque, eso no es cierto. No en todos los casos. Hubo buenos padres con pésimos hijos. Imagino que a la fecha ya habrán ustedes establecido alguna especie de relación en el asunto de los reyes, y si no lo han hecho, piénsenlo de esta forma. ¿Cómo fue Acaz? De lo peor. ¿Cómo se llamó su hijo? Ezequías. ¿Cómo fue Ezequías? Oh, de lo mejor. Algunos lo comparan con el rey David. Pero sorpréndanse, ¿saben cómo fue el hijo de Ezequías? Terrible, terrible. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la relación? He concluido decir que el resultado es 50-50. 50% de probabilidades de que sus hijos sean buenos hijos y 50% de posibilidades de que sus hijos sean malos hijos. Pastor, ¿de dónde ha sacado semejante proporción? Bueno, obviamente no de la vida de los reyes, aunque confieso que estuve haciendo unas pequeñas gráficas y después me reí conmigo mismo diciendo, estás loco. Así es que el 50 y 50 lo rasgo también de la Biblia. ¿Cómo? Los mejores padres que yo he conocido en la Biblia, ¿cuál creen ustedes que fueron? Los primeros, Adán y Eva. ¿Por qué? Bueno, no tuvieron la oportunidad de ser malos papás porque no había internet, no habían malos amigos, no habían abuelos que consintieran a los nietos, no había luz eléctrica. No había un montón de agentes externos que influyen negativamente sobre nuestras familias. Así que debo decir que los mejores papás que existieron en la historia de la humanidad fue Adán y Eva. ¿Y cuál es el resultado de los hijos de Adán y Eva? Al menos de los mayores, 50 y 50. Uno le salió un hijo increíblemente bueno y el otro increíblemente malo. Así es que mi conclusión es que podemos tener buenos hijos o malos hijos con una proporción matemática del 50%. No pretendo que resuelvan las cosas con matemáticas, pero de acuerdo conmigo que alguna lógica tiene mi conclusión, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bien, dicho esto, también debo aclarar, la mayor parte de nosotros los papás, los más jóvenes, no pretendo siquiera que puedan entender esto. Es más, creo que les parezco patético cuando digo esto, pero cuando nos convertimos en papás, nuestras vidas cambian radicalmente. Dejamos de vivir para nosotros mismos, dejamos de pensar en nuestros propios sueños y muchas veces nos volvemos como todo lo que criticamos de nuestros padres. Nos volvemos sobreprotectores, nos volvemos irritantes o irritables. ¿Qué fue lo que cambió en nuestras vidas? Un amor que no podemos explicar.
pero puedo asegurarles que si no todos, la mayor parte de todos los que somos papás comparten conmigo la siguiente premisa. Lo más importante de nuestras vidas, ¿qué es? Nuestros hijos. Bueno, dicho el 50%, para bien o para mal, y dicho que lo más importante de nuestras vidas son nuestros hijos, bueno, entonces todos vamos a tener que estar de acuerdo en que el asunto de nuestros hijos es lo más importante para nosotros. Dijo el famoso pensador que para algunos la mitad de la vida se la han pasado peleando con sus padres y la otra mitad de la vida se la van a pasar peleando con sus hijos. Se la pasaron peleando toda la vida. Ahora, aun cuando esto tenga mucho de cierto en muchos casos, ese no es el diseño de Dios para la familia. El hecho de que haya malos hijos no es algo que nadie desee, espere o pueda predecirlo. Y antes de empezar nuestro estudio de hoy, quiero ser duro con las personas egocéntricas que creen que tienen buenos hijos porque ellos han sido buenos padres. Ustedes son las personas más ignorantes o más altaneras que yo puedo conocer. Y confieso que si ustedes a sí mismos se llaman cristianos, yo no quiero compartir tiempo con ustedes. Su arrogancia no les deja ver que si sus hijos han sido buenos hijos, es por una misericordia enorme de parte de nuestro Dios. No porque usted fue las 1000 maravillas como papá o como mamá. No, claro que yo no estoy restando méritos a que usted haya sido un buen papá, una buena mamá, que hayan hecho cosas que en la vida se aplaudan y qué bien, pero por favor, quite la necedad de su corazón y de su mente al creer que se debe a que usted fue ordenado, que usted lo supo guiar, que usted hizo bien esto y que usted hizo bien lo otro. Si quieren seguir en semejante necedad es vuestra decisión. Pero no son personas con las que yo quisiera compartir tiempo. Porque obviamente vuestra influencia es negativa para la sociedad y para la doctrina. ¿Por qué la doctrina? Porque lo que la doctrina bíblica enseña es misericordia. De hecho, hoy vamos a profundizar un poco al respecto. Voy a establecer con este estudio alguna especie de patrón, diciendo que los que hagan esto tendrán buenos hijos, que los que hagan esto tendrán malos hijos. No voy a establecer ningún tipo de patrón. Solo vamos a mencionar principios que no necesariamente son promesas. Cuando digo principios, es que es una premisa, que es nuestro deber y que debemos hacer eso. Pero que el hecho de hacerlo no está diciendo la Biblia, bueno, hágalo de esta forma y le prometo que el resultado será de esta forma. Todo esto gira alrededor de la vida del hijo de Ezequías, de Manasés, que fue terrible. De hecho, nuestro sermón de hoy se titula Un pródigo en el Antiguo Testamento. Y antes de leer el capítulo o los versos, para aquellos de ustedes que desconocen el significado de pródigo, es el que despilfarra,
Claro que yo estoy usando ese título porque todos lo conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero muchas veces, temo, no sabíamos quién es un pródigo. Bueno, pródigo es el que despilfarra. Y literalmente eso es Manasés. Pero descubrirán que tiene más parecido a la historia del Nuevo Testamento de lo que usted y yo jamás nos imaginamos. Pero eso conforme vamos leyendo el capítulo. Vayan en sus Biblias al segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Nuestro estudio de hoy, un pródigo en el Antiguo Testamento. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 1, capítulo 33, segundo de Crónicas, verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque edificó los lugares altos que Ezequías su padre había botado. Levantó altares a Baales, hizo imágenes a Acera y adoró al ejército de los cielos y les rindió culto. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, hable a nuestras vidas, lleve consuelo a nuestras familias y que su Espíritu guíe nuestro diario vivir. En Cristo Jesús pedimos tu inspiración y tu iluminación. Amén y amén. Parece que la meta de Manasés era tirar al suelo todo lo que hizo su papá. Si alguno de ustedes piensa que es una interpretación exagerada de mi parte, cuando vayan a casa, léanlo con mayor reflexión, comparando lo que Ezequías hizo de bien con lo que hizo Manasés de mal. Es como una especie de catálogo en donde hizo un listado Manasés y se llamó a sí mismo a votar todo lo que su papá había hecho. Yo me pregunto, ¿fue alguna especie de rebelión? Eso se me vino a la mente. Una rebelión contra su papá. Me voy a proponer para arruinarle la vida a hacer todo lo contrario de lo que él hizo. Así que si mi papá derribó los altares a los Baales, yo los voy a levantar. Si mi papá decidió cerrar el templo, yo no lo voy a cerrar. Yo voy a poner en la entrada una estatua, una imagen de Acera. Eso significa que, oigan, a la entrada del tabernáculo puso la imagen de una prostituta, gritándole a todo el pueblo que para él la religión de su papá era una aberración moral, una suciedad. Sí, yo sé que en este punto ustedes estarán diciendo, wow, entonces ganó el premio a los peores. Parece que sí. Uno a uno iba arruinando todo lo que su papá había hecho. Y demos un paso más. No solo arruinó lo que su papá había arreglado, sino que fue más allá. Porque también promovió la adoración al ejército del cielo. Si ustedes me preguntan ahora, pastor, ¿cuál es el ejército del cielo? ¿Por qué se le llama así? Es simple y sencillamente las estrellas. Todos sabemos que el firmamento, desde el principio de la historia escrita, ha sido para los estudiosos algo que no pueden del todo explicar, pero que rigen la vida de diferentes maneras en distintas culturas. El problema grave es que durante mucho tiempo, y aún en el día de hoy, para gente sin temor a Dios, las estrellas, el firmamento y cosas relacionadas con eso
han significado dioses ante los cuales postrarse. En la época de Manasés se le llamaba el ejército del cielo. Y si dicen ahora, ¿por qué? Yo no sé si en nuestro país alguna vez se puede apreciar eso a plenitud. Probablemente en algunas montañas o en algunos valles en donde no haya iluminación artificial, especialmente en épocas como esta, cuando el invierno ya ha pasado, esperando que ya haya pasado, hay un cielo estrellado hermoso, pero hasta donde yo recuerdo en mi país, lo mucho que podemos decir, un cielo estrellado hermoso. Pero hay otros lugares en el mundo. De hecho, cuando regresen a casa, les sugiero, entre otras cosas, pidan a Google que les muestre imágenes del desierto de Arizona en una noche estrellada. No se puede explicar con palabras. Eso yo no lo vi en fotos. Una de esas veces que tuve que bajar por tierra desde Los Ángeles, crucé por el desierto de Arizona y una de las noches tuve que quedarme en un hotel y mientras me estacionaba vi hacia arriba, es increíblemente inexplicable. Pareciera como que las estrellas se pueden tocar, pero lo que uno ve es un mar de luces. Creo que de ahí sacan la expresión ejército del cielo. Bueno, Manasés, a todo lo que su papá corrigió, él lo arruinó y agregó la adivinación, agregó consultar a las estrellas y todo tipo de depravación. Eso fue Manasés. Sí, sé que todos deben ahora estarse preguntando, igual que yo me estuve preguntando mientras leía, pero ¿y de dónde se le ocurrió toda esta obscenidad? Obviamente creció en un hogar con principios espirituales, pero ¿cómo pudo llegar a tanta perversión? Les dije antes que no tengo una fórmula matemática para poder decir el error fue este. ¿Recuerdan que la semana anterior estudiamos que cuando no sabemos qué hacer, qué era lo primero que debíamos hacer? ¿Alguien recuerda? Bueno, orar sabíamos, pero después de eso, antes de buscar en la Biblia, debíamos reflexionar en nuestra propia vida y respondernos qué pregunta. Si había algo que estábamos haciendo mal. Y que si había algo que estábamos haciendo mal, había que corregirlo. ¿Sí recuerdan esa parte? Bueno, todos los que somos papás y alguna vez nuestros hijos no han estado yendo por el rumbo que hubiésemos querido, les pregunto, ¿cierto o no que se ha venido a su mente la pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué hice mal? ¿Ha venido eso a sus mentes? ¿Sí, amén o no amén? Si no sucedió, hace unos minutos estuve hablando de gente arrogante. Usted es una de esas personas. Porque la sensatez nos dice a todos, quizá hice algo mal. Y empezamos en retrospectiva a intentar no culparnos, sino a buscar el error por si aún hay tiempo de pedir perdón y de corregir. En fin, hay algo que aprendí la semana anterior, estaba ahí como un cabo suelto, pero ahora que estamos viendo sobre la actitud de los hijos, ya que todos somos papás, o la mayor parte y los que no lo serán, algunos principios que no podemos pasar por alto, porque ninguno de nosotros quiere a un pródigo en su familia. Aún con esto, no digo
que jamás sucederá, pero sí digo que es un principio espiritual que si somos humildes y reflexionamos sobre lo que debemos hacer, bueno, este es un principio que jamás debemos pasar por alto. ¿De qué estoy hablando? De la palabra disciplina. Y la voy a recalcar porque fue la doctrina que recalcó el libro que hemos estado estudiando. No esta semana, fue la semana anterior o la antepasada, no importa. Pero fue una palabra que quedó grabada en mi mente y que quiero compartirla ahora en un momento en donde Manasés está en mi mente. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros quiere un hijo o una hija como Manasés. Bueno, cuando hablamos de disciplina, temo que lamentablemente lo primero que se viene a nuestras mentes es, no, mejor les pregunto, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente cuando hablamos de disciplina? ¿Alguien quiere decir? Estamos jugando tiro al plato, ¿qué es lo primero que dicen? Disciplina, sinónimo, castigo. Exacto. Eso es lo primero que está en nuestra mente. Pero dije lamentablemente, porque ese no es el sinónimo, ni es el mejor, ni es la explicación de disciplina. Bueno, en un diccionario van a encontrar que disciplina es un conjunto de reglas para mantener el orden. ¿Cuál orden? El que usted ha decidido. Si en su casa orden es tener la cama patas arriba y que el loro duerma con el gato, si ese es su orden, bueno, ese es su asunto, esas son sus reglas. Entonces, para que el loro duerma con el gato, usted ha establecido la regla que el gato duerma con el loro. Sí, sé que están riendo porque dirán, pastor, eso no puede ser. El gato se va a comer al loro. ¿Quién sabe? Hay loros y loras muy grandes y muy astutos. Es probable que el gato le vaya muy mal. Pero estarán sonriendo con lo de la cama, ¿de acuerdo? Están sonriendo porque ¿cuál es el orden acostumbrado para ustedes? Que la cama tenga las patas en el suelo y que el loro duerma en una jaula y el gato rondando. Bueno, ese es su patrón de orden. Entonces la disciplina en ese entorno ya usted la estableció. Eso es disciplina, conjunto de reglas para mantener el orden. Por el otro lado diría entonces, si no hay orden, ¿qué existe? Anarquía, desorden. ¿Qué es lo primero que hace falta en la anarquía? Disciplina. Porque no hubo reglas que pusieran orden. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, si eso va quedando claro, ahora voy a relacionar la palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra máxima autoridad, nuestro máximo ejemplo y nuestra guía. Saben que de forma curiosa, que yo estuve boquiabierto cuando lo descubrí, cuando lo leí, nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, obviamente en los Evangelios, se refiere a la iglesia solamente 2 veces. Jesús habla de la iglesia únicamente 2 veces. Y si ustedes me preguntan, ¿por qué, pastor? Porque todavía no la había organizado, no estaba fundada. La iglesia empezó con la ascensión de nuestro Señor Jesús. ¿Sí lo entienden, no? La iglesia primitiva arranca con el ministerio de los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesús asciende. Así que nuestro Señor obviamente no iba a enfatizar mucho el quehacer de la iglesia de Cristo, porque lo que Él estaba haciendo era discipulando a los fundadores de la iglesia. Pero sí aparece 2 veces, únicamente hasta donde este escritor menciona. Y lo más curioso es que sabe que las 2 veces es alrededor de la palabra disciplina. Eso significa que para nuestro Señor Jesucristo el asunto de la disciplina es punto de honor. Eso significa que el conjunto de reglas para mantener en orden la iglesia no es algo opcional,
Eso significa que la disciplina, que es a la vez el conjunto de reglas para mantener en orden nuestra casa y nuestros hijos, no es opcional. Eso significa que todas aquellas familias o matrimonios que carezcan de disciplina, lo menos que pueden esperar es que terminen con un hijo como Manasés. ¿Por qué? Porque no hay reglas que promuevan el orden. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Amén o no amén? Bueno, supongo que están ansiosos por saber las únicas dos veces, el entorno. Para mayor curiosidad aún, Mateo, no lo busquen, yo se los voy a dar por cuestión de tiempo, pero más tarde ustedes lo buscan. En Mateo 16:18 dice, sobre esta roca, ustedes ya saben, edificaré mi iglesia. En Mateo 18:16, estoy riendo porque antes les dije 16:18, ahora les estoy diciendo 18:16. Está en el 18:16 un versículo más, aunque en el 16 empieza la idea. ¿Saben qué? Solo leamos Mateo 18:17, para así dejarles la expectativa y que realmente más tarde en sus casas quieran leer ambos. Mateo 18. Difícilmente no lo hayan rápido. Mateo 18, ¿listos? ¿Es el primer libro del Nuevo Testamento? Bueno, dice Mateo 18, verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Paren, ¿sabe de qué estaba hablando ahí? De que alguien en la iglesia había cometido una incorrección y había que ponerlo en orden. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿cómo? Está dando el conjunto de reglas para poner el orden allí en la iglesia. Está hablando de poner disciplina. Y si alguien dice, está exagerando, ve a ver el 17. Si no oyere a ellos, ¿qué cosa? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Las únicas 2 veces que habla de la iglesia de Cristo, lo hace haciendo eco de disciplina, de poner en orden las cosas. Así es que si hay algo que debe haber en mi vida es disciplina. Debe haber orden, debe haber reglas que promuevan el orden que yo deseo. ¿Estoy hasta aquí dándome a entender? ¿Sí amén o no amén? Esto creo que es como un efecto cascada, que si no explico bien lo anterior, menos podré lo que sigue. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Mi manera de llamarle disciplina a la disciplina. No voy a cambiar lo que el diccionario dice, sería un tonto. Sabio no soy, pero tonto espero que no. O no mucho al menos. Pero quiero sugerir otra definición que me ayuda más para entenderme a mí mismo. Yo creo que disciplina, en el contexto de conjunto de reglas, es el hábito de hacer buenos hábitos. Eso es disciplina. El hábito de hacer buenos hábitos. Por supuesto que estoy hablando de mi propia vida. Pero les voy a dar un ejemplo. En internet pulula el discurso que el comandante de los Marines dio a los graduados de hace 3 o 4 años. Es una promoción, la mayor parte habrán escuchado que los Marines de los Estados Unidos es una fuerza élite dentro de las fuerzas armadas de ese país, que son entrenados en distintas áreas de la vida militar. No son los mejores hasta donde he leído, pero sí
ocupan una posición muy por encima de cualesquiera otros soldados. Bueno, el comandante en jefe en ese discurso les dice a los Marines, porque el contexto es que los nuevos oficiales, que además ya son Marines, tienen tantas expectativas de la vida, ellos quieren guiar ese ejército, ellos quieren conducir y quieren pelear guerras, y dice ese comandante, y quieren cambiar al mundo. Y con toda la severidad que un militar o un general podría ocupar en su discurso de graduación, les dice, si ustedes quieren cambiar al mundo, comiencen por ordenar su cama. Porque si no son capaces de tener la disciplina para ordenar su cama, entonces tampoco tendrán la disciplina para cambiar al mundo. Así es que ahora yo no tengo ni una pizca de militar, ni tampoco la severidad de él para hablar, pero quisiera tener su acento, su fuerza y gritarles a todos los que tienen sus camas desordenadas esta noche. Lo último que ustedes tienen en sus vidas es disciplina. Porque disciplina es el hábito de tener buenos hábitos. Y si nosotros no estamos haciendo el buen hábito de hacer hábitos buenos, lo único que vamos a tener es desorden. Y temo, todo esto sucede tal cual la frase del escritor Bonhoeffer, el alemán, que por cierto espero el próximo libro que leemos, si no es de Bonhoeffer, va a ser de Spurgeon, dos que nunca he leído y que como ansias en leerlos. Dice Bonhoeffer, respecto a la disciplina, este es espiritual, el militar era nada más un discurso que tomé como ilustración, pero este es un predicador, dice, o fue un predicador, dice, nada es más cruel que la ternura a un hermano en pecado. Nada es más cruel que ser tierno, permisivo, tolerante que a un hermano que está en pecado. Nada es más cruel. Y la frase termina, y nada es más compasivo que la reprimenda severa a ese hermano en pecado. Wow, ¿lograron entender la profundidad de lo que Bonhoeffer escribe? Si no, voy a tratar de explicarlo. Dice él que cuando usted o yo estamos en pecado, cuando usted o yo estamos en nuestro caminar en un desvío, cuando usted o yo estamos siendo tercos y haciendo una torpeza, que lo más cruel que un hermano puede hacernos es tolerarnos, consentirnos y decirnos de forma permisiva que no nos preocupemos. Que el extremo opuesto, que por cierto es disciplina, es lo más compasivo que puede hacer es decirle lo malo que está haciendo y de forma severa. Oiga, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, este es el asunto. Cuando las personas hacen algo indebido sin vivir las consecuencias del error, creerán que está bien seguirlo haciendo. Si las personas creen que pueden salir bien librados ante todo lo que está mal según el orden ya preestablecido por nuestra comunidad, por nuestra familia, o peor aún, por nuestro Dios, y salir como que nada ha pasado, eso es lo más cruel que nosotros podemos hacer. Bueno, aquí viene el punto. Todos los papás que hemos sido permisivos
tolerantes y casi complacientes con los graves errores de nuestros hijos. Lo único que les hemos enseñado es a vivir sin disciplina y que ellos crean que pueden ir por la vida haciendo lo que les da la gana, bajo la necia premisa de que van a cambiar, de que mi amor por ellos me hace ser permisivo y en lugar de darles la reprimenda que merecen y la disciplina que merecen, pues casi los voy a premiar, casi los voy a abrazar y les voy a decir te amo tanto, te perdono. Él no tenía ninguna actitud de dolor, de arrepentimiento, de cambio, de nada. El único que tenía dolor era usted, como papá o como mamá, por la grosería que su hijo o su hija hicieron. Pero en la egolatría de no verse amenazados por el ambiente de que sus hijos o los míos no son la flor que nosotros pregonamos, nos volvemos tolerantes y permisivos, siendo los más crueles que nadie pudo haber sido. ¿Por qué? Porque ellos creerán que pueden seguir haciendo lo que les da la gana. ¿Encuentran ustedes a un Dios en la Biblia que nos dice que no vamos a pagar las consecuencias de nuestros errores? Repito la pregunta. ¿Encuentran ustedes a un Dios en la Biblia que no nos dice que vamos a pagar las consecuencias? Dice que las vamos a pagar. Y se asegura que las paguemos. Que en esa pena, en ese castigo y en ese dolor, Él nos muestra misericordia y nos alienta, nos anima, nos levanta, nos da una segunda, una tercera y una quinta oportunidad. Eso es otra cosa. Pero ¿acaso usted y yo como papás hemos puesto disciplina primero en nuestras vidas y después en las vidas de nuestros hijos? Bueno, si no lo hemos hecho, no tendría que sorprendernos en nada si uno de estos días, Dios no lo permita, uno de nuestros hijos se convierte en un Manasés, precisamente porque nosotros no hicimos buenos hábitos ni les enseñamos a ellos a hacer buenos hábitos en sus vidas. Fuimos flojos, no establecimos las reglas, les aplaudimos. Es increíble, increíble. No olviden la frase de Bonhoeffer: eso es lo más cruel que un padre puede hacer con sus hijos, no mostrarles la consecuencia de sus errores y no dejarles que paguen bajo nuestro cuidado su horror. Bien, si nuestro sermón queda hasta aquí y extendemos esto de los hijos y los papás a que nosotros todos somos los hijos y nuestro Dios es nuestro Padre, entonces todos nosotros estamos condenados no por falta de disciplina de parte de Dios a nosotros, sino por nuestra rebelión contra la disciplina de nuestro Dios. Y si ese fuera el caso, comamos y bebamos porque no hay solución para nosotros ni salvación.
pero por eso le quise llamar a este estudio un pródigo en el Antiguo Testamento, porque sorpréndanse, no lo vamos a leer porque ya no hay tiempo. Al final del capítulo dice que Manasés, pagando las consecuencias, porque fue llevado cautivo y viviendo en una miserable mazmorra, se acordó de Dios, se acordó del Dios de su padre, y en el dolor y la humillación de ser un esclavo en esa sucia prisión, se arrepintió de todo corazón y buscó a Dios con toda su alma. Y sorpréndanse, Dios lo escuchó y lo perdonó. Pastor, Dios fue permisivo. No, ¿que acaso cree que no estuvo sufriendo en esa prisión? ¿Que acaso cree que lo llevaron con una invitación y una tarjeta de Año Nuevo para pasarla en ese hostal? ¿Cree que cuando entró a prisión los demás presos le hicieron un aplauso y fue un desfile apoteósico porque venía el rey de Judá? Así como usted hace, o yo, con nuestros hijos, que se están equivocando. No, ¿verdad? No fue así. Fue doloroso. Quizás esa es la razón por la que dice ese famoso escritor que en la angustia es donde conocemos la disciplina. Porque si no es la angustia, las lecciones espirituales nunca vienen. Bueno, yo no pretendo esta noche que los más jóvenes, si es que en medio nuestro hay alguno que está encaminándose exactamente como Manasés, o si hay algún papá o mamá que está siendo permisivo. No pretendo que los más jóvenes reconozcan su error y digan, bueno, sí, tengo que someterme con humildad a el orden y la disciplina de mis papás. Si así dijeran, sería maravilloso, Sería maravilloso porque su historia terminaría como la del hijo pródigo. El papá no le estaba disciplinando por falta de amor, le estaba disciplinando porque lo amaba. Le quitó el carro para que aprendiera que el carro no es para hacer lo que está haciendo con esa chica. Le quitó el carro para que aprendiera a dar gracias, que no tuvo que irse en el bus. Le quitó el carro para que aprendiera a no gritarle a su esposa, a la mamá, porque en el bus son otros los que gritan. Y claro que el corazón del papá se quedó hecho un nudo. Exactamente como el corazón de nuestro Dios cuando envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Porque sabemos de sobra que nuestro Dios hizo que el cielo se oscureciera. Y dicen algunos escritores que fue para no ver a su Hijo sufriendo en esa cruz. Pero su Hijo estuvo dispuesto a pagar por usted y por mí. Pero estuvo dispuesto a pagar por usted y por mí por la salvación de nuestra alma, si nosotros nos arrepentíamos. Pero las consecuencias de nuestros actos, esos igual tienen un costo que pagar.
El hijo pródigo estuvo de acuerdo cuando llegó en decir: tráteme como el peor de sus empleados. Ellos viven mejor que yo. Él estaba claro que había un costo, que ya había pagado bastante y que ya no merecía privilegio alguno. Que Dios en su gracia y su misericordia mostró todo su amor, como también lo hace con nosotros. La gracia que Dios nos da no es para que nosotros vivamos sin disciplina. Eso es gracia barata y la Biblia no registra tal cosa. La gracia que Dios nos da es para vivir llenos de gratitud, honrando a Dios por la misericordia que nos ha dado. Pero cada quien debe decidir si va a acogerse, si va a cobijarse bajo esa disciplina o va a vivir bajo el desorden que usted decide. Oremos.